nosotros tenemos que hacer. Amén. Y que Dios quiere hacer. Y por eso Dios ha venido hablándome. Y yo hoy voy a hablar de esto. Y es un versículo que muchos lo conocen, que no lo sabemos de memoria. Ese es el problema, de que nos sabemos tantos versículos de memoria, pero que no los vivimos. Deje de aprenderse versículos, aprendamos a vivir la palabra de Dios. Amén. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos, vamos a leerlo como dice la pastora Fabiola, pero no altifonalmente, vamos a leerlo en alta voz, para que esa palabra penetre. Vamos, repitamos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga, yo soy llamado, pero mayormente soy escogido. Gloria a Dios. Dese un aplauso a usted fuerte. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tremendo. Pero el problema es que estamos viviendo, hermano, tiempos donde el evangelio comenzó a suavizarse, comenzó a romantizarse. Lo empezamos a vivir livianamente, porque empezamos a colocar un lenguaje espiritual, escúchame, a cosas que Dios nunca aprobó. Y ese es el gran problema, porque hoy muchas veces la gente le anda llamando, porque cuando le preguntan a uno, cuando usted está pasando un problema, ¿qué es lo que usted dice? ¿De qué estoy pasando? Y nosotros decimos, es un proceso, pero ya no decimos, no, es por mi desobediencia. Nadie quiere confesar. Pues no, un proceso, no un desierto, muchas veces decimos, pero son desiertos donde Dios no nos mete, son desiertos donde nosotros, y procesos que nosotros nos estamos metiendo. ¿Por qué? Porque hemos romantizado el pecado, hermano. Porque aún al desierto muchas veces decimos, no, es que no le decimos, son consecuencias por nuestras malas decisiones. A la batalla espiritual que estamos viviendo, muchas veces estamos en problemas y en batalla por nuestra irresponsabilidad, por no ocupar el lugar que Dios nos llamó a ocupar en su iglesia. Porque si no, mira, usted estaba muy bien afuera, pero venir aquí, al entrar aquí tenemos que cambiar de caminado, tenemos que cambiar de apariencia, porque afuera ni nos distinguíamos. La Biblia jamás, por cualquier parte donde tú la veas, va a romantizar el pecado, para nada. Aunque la Escritura muestra misericordia, hermano, pero nunca va a justificar el pecado o la rebelión que nosotros tengamos. El problema de hoy en día en el Evangelio es que queremos vivir un Evangelio sin confrontación. No nos gusta cuando nos confrontan. Ese pastor me cae mal. Como si él fuera muy santo. O al líder que nosotros tengamos, nosotros decimos, como si fuera muy santo. Porque nadie quiere vivir un evangelio de arrepentimiento. Nadie le gusta explicar su conducta. Y hay un problema, hermano, porque la generación actual aprendió a usar palabras espirituales y a citar muchas veces la Biblia, pero no quieren vivir un quebrantamiento verdadero. Y necesitamos vivir ese verdadero evangelio, hermano. Porque nadie dice, no, es que yo desobedecí, no es que yo pequé, no es que yo le fallé a Dios, me aparté, fui negligente. Siempre queremos culpar a otra persona. Por eso es que decimos, no, estoy en un proceso. A veces la gente dice, no, estoy sanando. Pero nadie dice, yo quisiera conocer al primero. Oiga, yo me he sentado a hablar con líderes y creen que el Dios no le da discernimiento a uno. Yo me he sentado a hablar con líderes. Hermano,
me han dicho, ni siquiera le digo Dios me mostró, porque a veces hay gente, ¿sabe que yo conozco pastores que desde que entra la gente, o sea, como para sacarle, le dicen, Dios me habló algo de ti? Y la gente, ya hoy en día, anteriormente uno medio, el pastor lo miraba y uno decía, perdóneme, tengo que decirle que he fallado. Pero ahora cuando uno le dice, lo confronta y dice, yo no soy ese. Porque no quieren reconocer el pecado. Eso fue lo que hizo a David conforme al corazón de Dios, que él reconocía su pecado, pero hoy en día nosotros evadimos y no queremos reconocer, hermano, con el cuento de que Dios conoce mi corazón. Mire, el Evangelio de Dios y Cristo no vino a tu vida para maquillar tu corazón. ¿Sabe para qué vino? Para que tú crucifiques la carne, para que tú crucifiques todo aquello que tú no quieres rendirle a Dios. La Biblia dice en ese capítulo maravilloso de Gálatas 5:24, dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero usted dice, no, Dios conoce mi corazón. Anote ese versículo, Gálatas 5:24, y pégalo en la pared de su casa, porque usted no puede terminar este 2026 siguiendo siendo el mismo. Porque es que mire, el problema no solamente es el pecado. El problema es que cuando comenzamos a romantizarlo, a poetizarlo, porque el problema es que dejamos de llamarle pecado a lo que es pecado. Y si nosotros seguimos así, téngalo por seguro de que vamos a ver. Hay un versículo que a mí me asusta, no por mí, me asusta por el llamado que Dios nos ha dado, pero hay un versículo que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Esto no es un juego, hermanos. Necesitamos, y Dios nos está pasando por ciertas cosas, pero para que volvamos la mirada a Él, hermano. Dejemos de ser de aquellos, como dice la Biblia, porque hoy en día, la palabra de Dios anteriormente era para aquellas personas que no conocían a Dios, pero hoy en día es Dios hablando a la iglesia y confrontándonos, porque dice, ¡ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo! Porque ahorita malo es congregarse mucho. Malo es, o sea, ahora bueno es escuchar cualquier clase de música. Malo es usted sentarse a tomar con unos amigos. Porque ahorita normalizamos todo. Y eso no está bien. Porque es que la cultura moderna, o sea, ha metido un poco de cosas a la iglesia y nosotros se las hemos permitido. Porque es que el pecado, la rebeldía en toda parte. Oye, hay personas que aún a la rebeldía ahora le llaman carácter. No, es que esa es mi manera, ese es mi carácter. Hay cosas, aún a la falta, o sea, es que no quiero meterme con cosas, pero hay cosas que nosotros, hermano, mire, si usted es tibio, dice, no, es que es equilibrio lo que yo tengo. Porque hasta para esas cosas nosotros somos así. Pero Dios, hermano, Él nunca va a cambiar los estándares de Él para adaptarse a las emociones de nosotros, a esas emociones humanas. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Nosotros somos los que queremos hasta cambiar ahora de que ¿para qué la oración? Si Dios está con nosotros. Ahí sí decimos que Dios está con nosotros. Y Dios sabe que por eso, o sea, yo siento, y no lo culpo a usted,
Pero cosas, si la Biblia dice cosas mayores, dijo Jesús, harán ustedes. Pero nosotros no se mueve nada en la casa. A nosotros nos pasan cosas peores que lo que le pasa a la gente del mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque ese poder de Dios no reside en nosotros. Pero si no le buscamos, porque usted se conforma con venir un domingo a la iglesia, usted se conforma porque usted sirve en la iglesia o porque usted es líder de alguna cosa. A Dios no te llamó para ser líder. Hay 1000 mejores que tú. Esa palabra de todas las cosas, ayúdala bien. Escúchame, no significa, porque aquí cuando dice esto, que todo lo que hacemos está aprobado por Dios. Este versículo de Romanos 8:28 no es una autorización, hermano, para vivir mal y luego decir, ay, Dios me va a usar o Dios lo usará. Pablo, el apóstol Pablo aquí no está hablando de una vida desordenada, escúchame, sino una justificada por la soberanía de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque todos dicen, ay, no, es que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a la vida. Él está hablando de creyentes que aman a Dios y que viven dentro del llamado de Dios. Por eso aquí el texto hay dos cosas que me encantan. Dice, los que aman a Dios, escúchame, miren, los que aman a Dios, lo primero, no habla de cualquier persona viviendo como quiere, el que ama. Pero la misma Biblia dice que de labios nosotros decimos que le amamos. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Está bien lejos. Porque hay corazones que de apariencia, pero están inclinados hacia otro lugar. Y lo segundo que yo veo acá, dice, y a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe que Pablo no habla siempre de comodidad? Y nosotros nos hemos acomodado. Él no habla, esto no es para recibir prosperidad o ser exitosos. El bien supremo, hermano, es lo que me gusta que está en el versículo siguiente. Porque dice, los que antes conoció, ¿me escuchan? Los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos. ¿Conforme a quién? Somos la imagen. Tú no eres la imagen solo de tu papá, de tu mamá, de tu hermano. Eres la imagen de su hijo. Entonces yo veo aquí que el bien de Romanos 8:28 no es que todo me salga como quiere. El bien es que Dios usa todo, iglesia, para formar en mí y en usted el carácter de Cristo. Eso es. No tiene que todo ver con que sea bueno. Sabe que el pecado para Dios siempre será pecado. Mentira será mentira. Ay, no, un pecado pequeñito. No, que una mentira. No, que cogí un poquito nomás. ¿Acaso no dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito es suficiente. Por eso ese pecadito, esa falla, eso que tú a veces dices, no, pero es hoy. Puede ser el día en que Dios tiene para hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas grandes? Pero sabe que aún Dios puede usar muchas veces las consecuencias, hermano, para corregirnos. Claro. Y muchas veces no es que sean malas decisiones. A veces lo que nos pasa es la perfecta voluntad de Dios. Siempre. Dios puede, hermano, hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas en esa iglesia, pero debemos de dejar de romantizar aún. Yo le diría el descarriamiento, porque usted dice, hay gente que cree que porque viene a la iglesia los domingos, pero hay gente que está descarriada. ¿Sabe por qué? Porque no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Uy, pero pastor, descarriarse para mí es
irme al mundo, no, eso es apartarse. Pero el descarriarse es diferente. El descarriarse es que uno se sale un poquito del camino, pero se vuelve a meter. Y ese es el problema, que nosotros ahora nos descarriamos y volvemos. Porque si usted no se descarriara, usted tendría que ser el mismo hoy, mañana y siempre, como es el Dios de nosotros. Pero hay gente que hoy sí quiere, mañana no, cuando está de buen genio, cuando no está peleado con su esposa, cuando las cosas... Porque aún cuando las cosas nos salgan mal, porque ahí es cuando buscamos a Dios. Cuando las cosas nos salen mal. ¿Y cómo le puedo yo de pronto? Porque hubo un hombre que en algún momento se descarrió y no fue que se apartó. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos han ido a un encuentro? Levanten la mano. ¿Se acuerdan lo que hemos ido a un encuentro? Cuando está ese versículo maravilloso que está en Lucas 15, el versículo 11 al 13, porque me gusta cómo empieza. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre. Ahí es donde sale siempre Arturito, ¿no? Padre, ¿cómo es Arturito? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero miren lo que dice, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe que el hijo pródigo no comenzó a perderse cuando llegó a esa provincia? No. Él se perdió primero en el corazón, ya después se evidenció. Amén, pastor. Pero su alma ya se había distanciado del Padre, ya él estaba por otro lugar. Desde el momento cuando él dijo, Padre, dame la parte de los bienes, él no solo estaba, escúchame, pidiendo dinero, estaba rechazando comunión. Y eso es cuando tú quieres y cuando tú no obedeces, cuando tú no te congregas, tú rechazas comunión. Cuando tú no aceptas un llamado de atención, tú estás rechazando comunión con el Padre. Y es que hoy la iglesia están como este hombre, y una vez lo dije y lo vuelvo a repetir, hay gente que quiere herencia sin relación, porque muchos queremos herencia. Yo soy hijo. Hay gente que dice que es hija de Dios y no tiene relación, no tiene intimidad con Dios. Yo creo que cada día me estoy haciendo querer más, pero que me manden para Colombia. Muchos quieren hoy, hermano, quieren cosas, y Dios nunca te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Eso es algo real. Porque la gente quiere cosas. O sea, ya no anhelamos esa presencia de Dios. Yo hablaba con el apóstol ayer. Le decía, qué triste que hoy, sabe que yo vengo de una iglesia donde empezaba a profetizar a alguien y empezaba a hablar en lenguas y por allá hablaba otro, y así te dice el Señor, y caíamos en tierra. Pero hoy queremos que se pare aquí un profetica, que sí los hay, y te diga, tú eres Fabio, tu número de cédula. Oiga, a mí esos tipos no me caen bien. No me caen bien, perdóneme, yo sé que pueden ser profetas, pero quieren adivinarle a usted un poco de cosas y te dicen y te va a ir bien, y ellos están más jodidos que todo el mundo, están chidos, y vienen muchas veces a predicar es por una ofrenda. Aquí a toda hora vienen y yo los espanto. Primero vienen sin esposa y andan por ahí que Dios los mandó a las naciones y quieren profetizar y decir que, y te hacen hasta sacar la billetera, te soplan. A mí dígame que me dé un número del loto para yo ganármelo, por eso no lo compro, porque no tengo el número que es para ganarlo. Pero si me lo dieran, téngalo por seguro que lo compro. Así usted diga que eso es del diablo, pero si me dan el número y me lo gano,
pero ellos no se adivinan nada. Ay, no me quiero salir de eso. ¿Sabe qué? Aquí quiero leer esto de nuevo porque aquí dice, se fue lejos. Hay gente que está lejos de Dios. Y esa distancia física también representa una distancia espiritual, hermanos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted no se va a dar cuenta cuando se apartó de Dios, cuando se descarriló. Porque usted, como se siente que no está frío, pero eso es lo primero que le pasa a una persona cuando se va, que primero se enfría. Luego nos empezamos a justificar, no, es que yo tengo que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Se la saben. Pero luego se aleja. ¿Y sabe cuál es el problema? Que luego se acostumbra, luego se amolda. Y la Biblia dice, no os amoldéis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. El hijo pródigo no estaba viviendo un proceso, estaba desperdiciando. Por eso aquí dice que vivió perdidamente, y hay gente que vive perdidamente, vive desperdiciando los años de su vida. Tú no sabes cuándo te vas a ir. Mañana te pueden comprar el boleto y tú ni te das cuenta. ¿Sabes cómo se compran boletos ahorita? Nosotros lo hicimos la otra vez, hoy hablaba con el pastor Fausto. Con las millas, ahora te dan boletos. Y usted con tus millas, sin darte cuenta, te compra el boleto y te fuiste. Este hombre nos enseña que estaba llevando una vida sin freno, sin dirección, sin temor de Dios. Pero lo que me gusta es que la restauración de él empezó con una frase poderosa que dice en la Biblia, ¿cómo es? Y volviendo en sí. Esto significa, hermano, que el pecado nos puede, hermano, sacar de la realidad, de esa realidad espiritual. Porque el pecado siempre nos engaña, el pecado nos va a coquetear, nos va a ofrecer cosas que tú estás queriendo tener. Y ese es el problema de nosotros, que a veces queremos tener cosas que no son necesarias. Por eso, cuando él volvió, ¿sabe qué me gusta? A mí me encanta cuando hacen el teatro, porque cuando él vuelve, él no dice, y ese es el problema aquí, él no le dice, papi, es que ese era mi proceso. ¿Sabe qué dice él? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso hace todo diferente. Pero nosotros muchas veces, por ejemplo, en la justificación, este hombre reconoce, y el verdadero arrepentimiento nunca maquilla la culpa, la reconoce. Y eso es lo que debemos hacer. Mire, otra cosa que hemos romantizado muchas veces son las consecuencias. Escúchame, ¿por qué quiero decirte esto? Porque es que he estado estudiando y sacando cosas. Porque han habido hombres que fueron hombres poderosos en Dios y nosotros no le llegamos ni a los tobillos. Y para eso quiero hablar de Jonás. Porque Jonás tenía una falsa idea del desierto espiritual. Mire lo que dice en Jonás capítulo 1, del 1 al 3, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Esa palabra levántate es una palabra que Dios a toda hora está hablándonos a nosotros, sino que nosotros a veces nos creemos que estamos bien. Levántate, iglesia. Levántate, tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Necesitamos levantarnos, hacer esos atalayas. Necesitamos, hermano.
ser aquello para lo que Dios nos llamó, y le dice: levántate y ve a Nínive. Hay una comisión para ti. ¿Qué estás haciendo con esa comisión? Y tú la sabes. Dice: levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Oiga, yo no sé si a usted no le parece esta historia muy real, pero dice que Jonás recibió, aquí en lo que yo veo, una palabra clara. No era algo confuso, no era algo que él de pronto debía interpretar, porque Dios le dice: levántate y ve. Pero ¿sabe qué hizo Jonás? Lo contrario. ¿Qué estás haciendo tú? Lo contrario. ¿Cuántas células tenemos? ¿Cuánta gente invitamos hoy? ¿Cuántas personas han conocido a Jesús a través de mí? ¿Sabe qué hizo Jonás? Se levantó, pero para huir en otra dirección. Jonás, aunque él obedeció el movimiento, porque dice que se levantó, pero no fue a la dirección correcta. Se levantó para desobedecer. Y esto es algo tan sencillo, porque hoy en día muchos de nosotros hacemos cosas, tomamos decisiones, aparentemente nos activamos, pero en la dirección contraria. Este hombre se estaba resistiendo a la voluntad de Dios. Y escúcheme, la frase huir de la presencia de Dios no significa que Jonás él creyera que podía ir a la omnipresencia de Dios. Este profeta sabía que Dios estaba en todas partes. Lo que pasa es que él intentaba evitar esa asignación profética. Él estaba intentando obviar el llamado de Dios. Hay cosas que nosotros queremos obviar, pero hay un versículo que yo se lo escuchaba mucho al pastor José cuando lo conocí, cuando él era anciano de la iglesia, y decía un versículo que a mí me encantaba, porque decía: ¿a dónde oiré de su presencia? Porque dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Si al Seol hiciere mi estrado, allí también estás. A lo más profundo, ahí va a estar el Señor. Tú no te puedes esconder, aunque tú lo tengas y digas: no, Señor, ya mismo, pero Él está en cualquier lugar. Tú no puedes huir, tú lo podrás intentar, pero Dios te va a encerrar. Jonás no escapaba de Dios solamente, escapaba de aquella asignación. Y por eso dice que Dios hizo levantar un gran viento. Dice que en la Biblia, si usted ve en los versículos siguientes, dice que hubo una tempestad tan grande que parece que se partía la nave. Y no era que la tormenta era el diablo, porque es que nosotros a veces todos lo satanizamos. Para nada. Lo que pasa es que Dios, como dice la Biblia, al que ama, disciplina. ¿Cuántos han sido disciplinados por Dios? ¿Y a quién le gusta la disciplina? No voy a decir que amén. Y cuando nos disciplina, nosotros: ay, pero a Gonzalo no le pasó nada, porque a mí sí me dieron tan duro. Puede ser, como dice la Biblia, porque a ti te aman más. ¿Verdad? A veces uno dice: no me ame tanto. Oiga, yo no sé, pero a mí esta palabra me toca tanto el corazón. Levántame. Porque hay una palabra también que Dios, y yo se la quiero decir hoy, iglesia. Por eso yo estoy tan conmovido estos días, porque Dios nos ha llamado. Dice la Biblia que ese no es, pero dice que cuando Dios dice: sígueme, dice: si alguno quiere seguir, vamos, siga, ayúdeme. Pero yo quiero y el que no se la sabe, repita: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y
¿Y por qué no lo seguimos? No es el pastor, no es unas letras solamente ahí. Ese llamado de sígueme no puede ser solo una palabra, es un llamado a seguir y a obedecer la voz de Cristo todos los días. Por eso dice, cada día, tome su cruz cada día. Ay, no, es que... No, dice, tome su cruz cada día. Que el esposo, porque hay gente que dice, es que el esposo que me tocó, es que la esposa, es que los hijos. No, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esto nos habla de permanecer firmes, de volver al propósito, de caminar en obediencia y dejarnos de quejar, hermano. Por eso le digo, dejemos de romantizar y jugar con el pecado, porque hay hombres que jugaron con el pecado y siguen jugando y saben que hubieron consecuencias terribles. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Hay una parte que está en Jueces 16, 15 al 17, que quiero cogerme de ahí. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Mire cómo es muchas veces el enemigo de astuto. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Mucha gente cree que la fuerza de Sansón estaba en el cabello. Y mire, Sansón no cayó porque Dalila no era fuerte. Mire lo que puede hacer una estrategia, la astucia del enemigo, que muchas veces nosotros no la tenemos. Dice, mire, Sansón, aquí en lo que veo yo, cayó porque él venía ya debilitado por dentro. Él había abierto puertas, ventanas que se convierten en garajes. Y es que el pecado no siempre entra como una destrucción inmediata, a veces entra como una conversación. Por eso tenga cuidado usted lo que dice, tenga cuidado lo que habla, porque la Biblia dice, de todo lo que hagamos o hablemos le vamos a dar cuenta a Dios. Este hombre coqueteó, jugó, y dice la Biblia que cuando esta mujer le dice, Sansón, los filisteos vienen sobre ti, dice que luego que él se despertó de su sueño, dijo como siempre, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero me toca el corazón. Eso está en 16:20 de Jueces. Dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se da cuenta que la fuerza no estaba en él? La fuerza era porque la presencia de Dios estaba en él. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú puedes hacer cualquier cosa. Por eso le digo, si nosotros tuviéramos esa presencia de Dios, podríamos hacer cosas sobrenaturales. No necesitas tener el pelo largo, no necesitas ser muy musculoso, porque Sansón representa al creyente que puede administrar muchas veces el pecado sin ser destruido. Escúchame, a veces creemos que tenemos el control, creemos que podemos hacer cualquier cosa porque tenemos el don. Yo he escuchado a veces y veo que en las clases han estado hablando de dones, pero nunca el don va a reemplazar la santidad. Tú puedes tener el don, pero necesitamos la santidad, porque dice, sin la santidad nadie verá al Señor, la cual nadie verá al Señor. Y a veces cree que porque tienes el don eres mucho. El don te sirve para coger y de pronto creerte mucho y que la gente diga, ¡ah, tremendo! Pero Dios los pesa. Por eso Dios le dijo al profeta Samuel, yo no miro lo que mira el hombre. Si aquí nosotros quisiéramos como pastores, los pasaríamos a ustedes adelante. Yo veo en las iglesias cómo tumban a la gente.
Y tú crees que eso es poder de Dios. Y las iglesias se llenan y te dicen, así te dice el Señor. ¿De qué vale que tú escuches lo que te dice el Señor, pero tú no cambias? Toma la palabra y transforme, hermano, transforme a su familia, transforme su entorno. Esa frase me parece terrible. Él no sabía. Esto muestra que una persona puede perder sensibilidad espiritual. ¿Me está escuchando? Y a veces no nos damos cuenta y hemos perdido esa sensibilidad, que porque yo vengo a la iglesia los domingos, que porque sirvo. Usted puede seguir funcionando, usted puede cantar, puede servir, puede ministrar, pero no tiene la presencia de Dios dentro. Y eso es lo más importante, porque hoy muchos siguen creen que esta plataforma es importante. Para nada, porque han perdido el altar. Tú eres el altar. Olvídate de... Aquí podríamos hasta predicar. Hay gente que dice, oye, aquí han venido personas que cuando van a presentar muchachos se quedan abajo. Porque dicen, no, es que ese lugar es santo. Hay gente que no deja subir aquí al altar a mujeres con pantalón. Yo he escuchado mujeres, yo he visto, conozco mujeres con falda larga, pero la lengua la tienen más larga que... No solo mujeres, hombres también, por si acaso. ¿Qué van a decir? Sí, solo nos podemos subir aquí por misericordia. Pero la gente cree que porque tú te subes aquí ya eres santo. Esto es como lo hacen, como hacen los monigotes de las iglesias católicas. Igualito, lo hacen con las manos. Pero el altar eres tú. Y ese altar tiene que estar encendido, tiene que estar limpio. Qué triste, pero hoy muchos siguen, hermano, sabiendo que han perdido el altar. Creen que porque tienen voz, pero han perdido comunión, y esto es tremendo. Siguen teniendo apariencia, pero perdieron, hermano, el temor. Hay un versículo que yo lo repito mucho y está en Apocalipsis 3:1. Yo creo que ya se lo deben de saber. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No se lo quiero decir duro porque no quiero que se asuste, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste es tener vida, pero estar muerto por dentro. Dejemos de romantizar cosas, dejemos de romantizar la apariencia espiritual, porque yo veo a veces hasta cuando entran, hay personas que dicen, ay, el pastor como que tiene el Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios, y yo me doy cuenta cuando alguien viene peleado con su esposa. Uno sabe cómo viene. Uno sabe que como que sonríen en la entrada, pero sonríen y ella le está agarrando la mano, o él agarrándosela para impresionar, y ella se la suelta. Oiga, uno se da cuenta hasta por dentro que le dice, desgraciado, así sí aquí me vienes a agarrar la mano. ¿Acaso, oiga, el pastor Fabio también tiene discusiones a veces? Yo no soy santo. A veces la gente dice, no. Porque yo conozco pastores que dicen, nunca peleo con mi esposa, falsos, mentirosos. El que no pelea con su esposa es porque tiene en la casa, o sea, porque tiene un tigre amarrado ahí de pronto. Pero todos tenemos que a veces... ¿Quién no se levanta con el pie izquierdo a veces? Vea, ya tenemos a dónde buscar para pedir un milagro. Y la Biblia lo dice, escúcheme este versículo, anótelo, 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Por eso evita aquellas personas que viven de apariencia. Yo siempre lo he dicho, conocí y son de aquí, y yo todos decía, ay, yo quisiera ser como él. Porque no pedía, yo veía sonriente, se bajaba del carro sonriente, hasta que un día me llamaron a su casa y yo me quedé aterrado y dije, pastor, no lo soporto. ¿Se lo lleva o se lo mando a Dios? Yo digo, mío, pero si estamos hablando del santo, yo le tenía nombre. Y ustedes no saben el nombre, pero para mí era santo. Pero porque tenía apariencia. Y Pablo dice aquí que estas personas de pronto no tenían religión, porque tenían apariencia, parecían piadosos, usaban un lenguaje espiritual, pero tenían una forma externa y negaban la eficacia. Eran personas, a veces sabemos personas así, que negamos el poder transformador de Cristo. Por eso la palabra apariencia habla de una forma exterior, algo que se ve por fuera. Y hoy en día el cristiano vive de apariencia. Porque si nosotros no viviéramos de apariencia, en las madrugadas estaríamos orando. Yo no voy a hablar de yo. Oremos. Yo a veces, hay personas que dicen, no, mi esposo, mi esposa, o mi hijo, o mi hija, ponte tú aparte. O a veces, a mí me gusta que hay personas que pongo a orar y al ratico ora el esposo. De una vez, ahí bien. Así sea 2 minutos. ¿Qué días Cristian y Cristina? Hasta traen gente nueva al sur. Un hombre que no sé qué era. Pero yo me acuerdo, yo no sé qué tenía él, pero lo que yo sentí decir en ese momento, sé que era para él. Yo no sé. Pero yo sentía que esa palabra era para él. Amén. Entonces, hermanos, escúchenme. Me gusta que nosotros como iglesia nos convirtamos, hermano, en personas que vivamos, que dejemos de llevar una doble vida, que podamos vivir el evangelio, que no seamos de esas personas que dice la Biblia que de labios le honramos, pero que nuestro corazón esté lejos de él. Este versículo que yo anoté aquí me gusta mucho, porque dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Aquí nos habla de apariencia sin vida. Y es porque muchos hemos romantizado la estética espiritual. Porque venimos un domingo. Oiga, nos arreglamos tan bien, utilizamos el mejor perfume para el domingo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que tú hueles a rico acá, pero ¿a qué hueles en tu barrio? ¿A qué hueles donde hay problemas? ¿A qué hueles en tu trabajo? Porque cuando tú pasas, pueden decir, usted sabe que de pronto te lo han dicho, hermanito diablo. Así nos llaman en los trabajos, así nos llaman en los barrios, así nos llaman cuando jugamos pelota por ahí. Porque jugamos como si fuéramos endiablados. Le metemos la pata al otro. Ya por eso no jugamos, ¿verdad? Porque tenemos mal carácter, ¿verdad? Hermano, dejemos de romantizar
cosas que Dios no ha aprobado, hermano. ¿Sabe que aún la falta de congregarse, ahí nosotros decimos, no, pero es que ya el pastor que quiere? Y hasta romantizamos eso y lo aprobamos, hermano. Porque decimos, ay, una vez en cuando, no pasa nada. Pero ¿sabe algo? Usted es la iglesia en su casa. Y lo que usted está enseñando, lo que usted está sembrando, algún día lo va a recoger. Y necesitamos, la Biblia lo dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen. ¿Sabe que sí? Oiga, hay gente que dice, ¿cuántos sabían que nosotros somos la iglesia? Y a veces decimos, no, pero si yo soy la iglesia. Pero aún estas 4 paredes, Dios las diseñó. ¿Sabe para qué, hermano? Porque Dios no diseñó creyentes aislados. Él diseñó un cuerpo. Y usted es cuerpo del Cristo. Y por eso dice, donde hay 2 o más reunidos, ahí está el Señor. Aún, ahorita lo que decía el pastor Jefferson, gracias por acordarme, porque por eso no juega pelota, ¿verdad? Porque hay gente que romantiza, hermano, muchas veces hasta el carácter. Algunos decimos, no, ¿verdad? Yo tampoco, a mí no me gusta jugar mucho, primero porque soy malo para jugar. A mí me llevan para que lleve el agua o para que cualquier cosa, porque me ponen hasta tapar estos hermanitos. Pero ¿sabe para qué lo hacen? Ya los he notado, porque yo decía, ¿por qué patean tan duro? Para desquitarse de alguna cosa que yo les he hecho. No les vuelvo a tapar. Pero hay gente que romantiza eso, hermano, romantiza el carácter. Y la Biblia dice, quítese de vosotros, escúcheme, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, antes ser benignos unos con otros. No todo carácter, hermano, fuerte es personalidad, porque nosotros decimos, es que esa es mi personalidad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es falta de fruto del Espíritu Santo. Aquellos, cuando usted se justifica en su carácter, más bien diga, yo carezco de los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, mansedumbre, benignidad. Pero nosotros, imagínate, ¿cuántos? Porque hay gente que, y está bien si me lo dice una persona que tiene pocos años en el Señor, pero yo conozco aquí gente que tiene 20 años en el Señor y todavía con el carácter. No me venga con ese cuento. Hermano, no romanticemos el pecado. Póngase de pie. Dejemos de llamarle a lo malo bueno. Dejemos de, hermano, de ser desobedientes.